Antes de dar comienzo al debate a fondo de hoy, en el que aguardan varios compañeros para compartir espacio, aclarar desde una postura marxista-leninista la claridad ideológica y la firmeza de principios fundamentales de nuestra lucha. En primer lugar, sería un error político grave y una falta de rigor en alguna coacción que se nos presente tildar de fascista a un camarada que ejerza la crítica y la autocrítica hacia procesos y gobiernos. El fascismo es la expresión violenta y terrorista de la burguesía en crisis. No es un concepto que se aplique a compañeros de trinchera por el mero hecho de sostener un análisis diferente dentro del campo de la izquierda, del comunismo, del marxismo-leninismo revolucionario. Estas descalificaciones de producirse no solo es falsa, sino que debilita nuestra lucha al confundir al enemigo de clase con quienes, desde una óptica marxista-leninista, señalan desviaciones, errores o el carácter no socialista de países o gobiernos de nuestra queridísima América Latina. La tradición marxista-leninista se construye sobre el debate fraterno, la confrontación de ideas y la crítica científica. Lo que no tiene cabida en nuestros espacios es la injerencia de ideologías burguesas o reaccionarias. Esto ha sido así desde que nació Enfoque Crítico. Solo en 2 ocasiones hemos tenido esa injerencia, esa calamidad, una consensuada y una segunda que se nos coló desde la puerta del PC. No fue sino gracias a nuestro compañero, amigo y oyente, Gorka Rodríguez, quien detectó el veneno que se nos venía encima. El tipo no era otro que Santiago Armesilla. Esto sucedió hace muchos años, en cuanto enseñó la patita, la patria, el trapo y toda esa mierda boñiga, se decidió hacerle el vacío. A más de uno el cuerpo nos pedía otra cosa, pero aquella fue la decisión. Todos los programas en los que intervino este malnacido han sido eliminados de nuestra producción, no por crítica, sino porque no queremos tener nada que ver con este sujeto. Por ello, debemos dejar absolutamente claro que nunca, jamás, se invita a participar en nuestros programas a alguien que no sostenga una línea marxista-leninista o no venga a sumar a este espacio de clase hacia quienes nos necesitan. La integridad de nuestro espacio está garantizada por este principio. Quien participa lo hace como camarada, desde la izquierda revolucionaria. El desafío no está en que acusemos en algún momento de fascista al que critica, sino en tener la capacidad política e ideológica para rebatir sus argumentos con solvencia teórica. Si no se está de acuerdo con un análisis, se confronta con un análisis superior, no con etiquetas vacías que solo sirven para fragmentarnos. La unidad se forja en la claridad de principios, no en la ambigüedad o en la condena infundada a quienes desde nuestra misma trinchera ejercen el derecho a la crítica para fortalecer el camino hacia el socialismo, hacia el comunismo revolucionario. Dicho lo anterior,
A lo Moyano, en la edición de hoy de Debate a Fondo en Enfoque Crítico, decir que el abstencionismo no es simple apatía, sino una respuesta comprensible, aunque tácticamente cuestionable, ante la integración de los partidos socialistas, comillas, o progres, todo ello entre comillas, en el aparato del Estado burgués. La solución no está en la abstención pura, sino en la combinación de la lucha dentro de las instituciones burguesas con la construcción de un movimiento revolucionario fuera de ellas. El abstencionismo, comprensible como rechazo a la socialdemocracia, se convierte en un lujo catastrófico cuando la burguesía, en su crisis orgánica, empieza a apostar por soluciones fascistas para mantener su dominio. La tarea principal ya no es solo denunciar el sistema, sino defender a la clase obrera de su enemigo más brutal y reaccionario. Esto exige una táctica de vanguardia única, obrera y antifascista que combine la lucha electoral táctica con la movilización revolucionaria en las calles. En el primer bloque de hoy trataremos la crítica de clase al falso socialismo, la ilusión socialdemócrata, pero sobre todo y principalmente la socialdemocracia como cómplice objetivo del ascenso fascista. La función de la socialdemocracia, el PSOE, etc., no es solo gestionar el capitalismo, sino también desarmar ideológica y organizativamente a la clase obrera. Su corrupción, sus políticas socioliberales y su vaciamiento de la democracia burguesa generan la desilusión que el fascismo explota. Mientras la socialdemocracia pide moderación, el fascismo moviliza a la pequeña burguesía desesperada y a sectores atrasados del proletariado con un discurso de orden y mano dura. Punto de partida, la desmovilización del electorado de izquierda. Cuando surgen casos de corrupción en un partido que se dice de izquierdas, sus votantes desencantados le dan la espalda y no acuden a votar. La derecha, en cambio, es más fiel a las urnas. No es una casualidad, es una característica de clase. Los partidos a los que nos referimos, PSOE y otros similares, en Europa y en América Latina, no son partidos obreros revolucionarios, son partidos socioliberales o socialdemócratas. Su función histórica no es acabar con el capitalismo, sino gestionarlo de forma más humana para garantizar su estabilidad y perpetuación. La corrupción como sistema. La corrupción no es un error o una desviación de un partido puro, es un síntoma de su integración en el Estado burgués. Para operar dentro de este sistema, estos partidos deben aceptar sus lógicas, puertas giratorias, financiación opaca, clientelismo. Son, en palabras de Lenin, agentes de la burguesía dentro de la clase obrera. Conclusión a esto, el votante que se abstiene percibe intuitivamente esta traición de clase. Sabe que su voto no producirá un cambio real, sino solo una variación en la gestión del mismo sistema que le oprime.
Hoy, en Enfoque Crítico, para este debate a fondo, nos hemos dado cita, compañeros, camaradas, marxistas, leninistas, para reflexionar sobre esta disyuntiva, votar sí o votar no, sobre el abstencionismo de la llamada izquierda. Desde La Paz, la compañera Rosario Aquín. Desde la capital del Reino Borbón, Marta Ruiz. Y hoy, desde Bruselas, el camarada Juanma Olarieta. Ante la crisis orgánica del capitalismo, donde la burguesía financiera y terrateniente, ejemplificada en este Estado Borbón por el bloque reaccionario en torno a PP y Vox, impulsa una ofensiva neofascista para resolverla a costa de la clase obrera. Desde la teoría del Estado de Lenin, que lo define como un comité para administrar los asuntos comunes de toda la clase burguesa, la socialdemocracia no es una ala izquierda dentro de la lucha de clases, sino que constituye, en esencia, el ala progre del capitalismo, cuya función objetiva es desmovilizar y canalizar el descontento obrero hacia la gestión reformista del sistema. Lenin siempre insistía en que no era suficiente con declararse socialista, hay que analizar su práctica de clase. Compañeros, ¿cómo valoramos la responsabilidad histórica de la socialdemocracia, cuya gestión del sistema genera el caldo de cultivo de la desmovilización, yendo a parar a los partidos neofascistas y el desencanto que aquel bloque explota? Esta primera cuestión que os planteo trata sobre la responsabilidad histórica de la socialdemocracia. Expone cómo su traición estructural facilita el fascismo. El objetivo es forzar a los camaradas a dejar de ver la socialdemocracia como solo inefectiva y entenderla como un actor que activamente desarma a la clase obrera, creando el vacío que llena la extrema derecha. Forzar un análisis de clase concreta que supere la crítica moral. Mover la discusión desde la traición individual o la corrupción como fallo ético hacia el análisis de la función objetiva de clase de la socialdemocracia dentro del capitalismo en crisis. Demostrar que el fascismo no surge de la nada, sino que es potenciado por la acción desmovilizadora y desideologizadora de la socialdemocracia. Ella prepara el terreno al vaciar de contenido la política para las masas. Al identificar a la socialdemocracia como un cómplice necesario, aunque no deseado, del ascenso fascista, se justifica la necesidad de una crítica implacable hacia ella, incluso cuando se planteen alianzas tácticas. Se responde a la base socialdemócrata desencantada con su propia dirección es parte del problema. Arrancamos este debate a fondo en Enfoque Crítico con la compañera Marta. Gracias a José Corrales, en Espacio Crítico, por haberme invitado. Y quiero hacer un llamamiento muy especial a los oyentes potenciales que cuando se edite este programa tendremos en Extremadura. Porque una de las razones de hacer este programa es porque el 21 de este mes, dentro de un par de semanas, va a haber elecciones en Extremadura. Y las siguientes elecciones que tenemos fijas es en junio, en Andalucía. Lo primero que hace el neofascismo, que ya sabéis que a mí no me gusta utilizar la palabra fascismo para lo que estamos sufriendo ahora, ni desde el punto de vista de política nacional, ni en el bochorno internacional que estamos viviendo, lo primero que hace el neofascismo o el neoliberalismo es aprovecharse de la desmovilización. La desmovilización viene por el desencanto, por la apatía de la gente. Cuanto más pobre es la gente, cuanto más clase trabajadora, más machacada está. En este desencanto tiene una responsabilidad muy notable la socialdemocracia. Y aquí en España lo vemos muy bien. Un partido socialista que en la teoría y en el discurso parece ciertamente pelear los principios neoliberales, pero que en la práctica y en la acción lo que hace es ser avanzadilla. Para cuando llega la derecha al poder, se encuentra ya todo el terreno abonado. Lo vemos cotidianamente. Lo vemos en las ineficaces políticas sociales, lo vemos en el derrumbe completo de la educación pública, de la sanidad pública y en general en todo lo público. Lo vemos en un hecho muy concreto. La ley Mordaza a día de hoy no se ha derogado.
Cuando los que uno considera que son los suyos te abandonan, se produce el desencanto, la apatía, el hastío. Y es ahí donde entran los neofascistas o los neoliberales y se aprovechan del agotamiento y del nihilismo de la gente. Y en este contexto tan simple, que he resumido de manera muy burda, surge una corriente o surge un grupo que hace mucho ruido, que son muy peligrosos y que tienen una gran repercusión en el resultado electoral. Porque el resultado electoral, no lo perdamos de vista, depende de una cosa que se llaman matemáticas electorales y ley D'Hondt. Y cuando hay una jornada electoral, las consecuencias se ven al día siguiente. Y las consecuencias de una jornada electoral vienen determinadas por los que votamos, dependiendo a quienes votamos, y por los que no votan y se abstienen también. Los que se abstienen, los que están a favor de la abstención, de no votar, lo hacen desde un posicionamiento político en el que ellos se autodefinen de izquierdas, incluso comunistas. También los hay anarquistas. Aquí quiero hacer un inciso, José. Para mí, el anarquista del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX es alguien de izquierdas. En pleno siglo XXI en España, para mí, un anarquista es un neoliberal maquillado o camuflado. Y creo que habría que hacer un programa sobre el anarquismo en España en el siglo XXI, porque hay que sacar los colores a quien en España en 2025, con la que nos está cayendo, todavía se definen y presumen de ser anarquistas, presentándose como gente de izquierdas. El enemigo está dentro. Esta abstención que reivindican, este no votar, lo argumentan y lo consideran porque unos y otros, en mayor o en menor medida, son iguales. Y lo que hay que hacer es no participar en el sistema, porque si participas en el sistema, te hace cómplice. Yo, en principio, no tendría nada que objetar a este argumento. Incluso podría decir que, en cierta manera, lo admito. El problema surge cuando luego no hay estrategia. Entonces, ellos se quedan ahí. Yo les pregunto, vale, la abstención, pero ¿al día siguiente qué? ¿Cuál es la estrategia al día siguiente de la jornada electoral? Porque, repito, parece que las matemáticas electorales y la ley D'Hondt la ignoran. También ignoran a Carlos Marx y a Lenin. Porque si Carlos Marx y Lenin oyeran a gente que se llama de izquierdas o comunistas decir que hay que abstenerse y no hay que participar para conseguir entrar en las grietas y hacer efectiva una alternativa de izquierdas, les arreaba a todos y cada uno semejante somante en el cielo de la boca que los dejaba caos. Y al final la abstención, que te la venden como una herramienta de castigo al sistema, se convierte en lo que es, en una herramienta de castigo para nosotros, para la clase obrera. Esto lo estamos viendo en Argentina y me gustaría preguntarle a Rosario, porque yo sé que en Argentina el voto es obligatorio. Hay en muchos países donde el voto es obligatorio. Bueno, el voto obligatorio tampoco, a no ser posiblemente esté mal informada, el voto obligatorio tú lo puedes esquivar pagando una multa. No sé si todo termina con una multa, es decir, con algo crematístico, o hay algo más. Y bueno, y lo tenemos en Madrid con Ayuso. El PP en Madrid ya vamos para 30 años. Y gran parte de la culpa de que aquí en Madrid esté gobernando la mafia la tiene los abstencionistas de izquierda. Y aquí voy a decir ahora algo que quiero que muchos enemigos de dentro me escuchen muy atentamente. Todos estos que están todo el rato hablando de Marx como si verdaderamente lo leyeran, cuando lo que hacen es leer la solapilla de los libros, hablando de Lenin, hay que tener los carpetobetónicos para decirse marxista y renunciar a entrar en el sistema para dinamitarlo. Hay que tener los carpetobetónicos. No se puede tener y no se puede argumentar un discurso intelectualmente riguroso sin reconocer que el margen de maniobra para los que somos izquierdas en una democracia burguesa, en una democracia socialdemócrata, llámala como quieras, por muy precaria que sea, ese margen siempre será superior al que exista bajo un régimen de derechas o de ultraderechas o neofascistas. Votar y no ser partidario de la abstención es sencillamente defender al menos un mínimo margen, pequeño, ridículo, diminuto,
en el campo de batalla, es nuestra pequeña trinchera. Y la izquierda no puede ser partidaria de la abstención, porque la izquierda tiene la obligación en sus principios éticos y morales de intervenir activamente para poder construir su propia alternativa. El desencanto no se cura con la inacción. El desencanto no se cura con el nihilismo. El desencanto no se cura poniéndoselo fácil a nuestros enemigos naturales. Hace falta una propuesta organizativa y una propuesta electoral. Hace falta participar para dinamitar el sistema desde dentro, pero participando. Y, por supuesto, paralelamente a una lucha en la calle. Muchas gracias, Marta. Juanma, cuando quieras. Quería decir que con lo que has puesto, Marta, porque a mí sí que me parece que la expresión fascismo es correcta y que demuestra toda una situación en la que va Europa y que en España no hemos superado todavía. Y además yo soy de los partidarios de no votar, por muchas razones. En primer lugar, yo no creo que eso que se llama en la actualidad el auge del fascismo se tenga que medir por unas elecciones. Yo creo que el auge del fascismo se tiene que medir, por ejemplo, por la campaña represiva que está habiendo en toda Europa como consecuencia de la represión de los movimientos de solidaridad con Palestina. Y no solamente con Palestina, también con la guerra de Ucrania. Por ejemplo, en Francia recientemente han detenido y les han aplicado, les acusan de terrorismo a 4 miembros solidarios con la guerra del Donbass. En Alemania, Samidum, que es una organización de solidaridad con el pueblo palestino, ha sido prohibida y a los miembros de ese grupo les acusan de terrorismo también. Y lo mismo ocurre en Reino Unido con el grupo Acción Palestina, donde hay 2.000 personas que están pendientes de juicio y que pueden ser condenados a largas penas de privación de libertad. Y esto, por ejemplo, en Reino Unido está ocurriendo actualmente con un gobierno laborista, es decir, no se puede decir que esto sea cosa de la extrema derecha ni de gobiernos reaccionarios o ultraconservadores. Yo, en general, no soy enemigo de la participación electoral, es decir, de votar. Yo creo que votar es un instrumento de lucha como cualquier otro. Y además creo que el votar es también una forma de democracia colectiva, algo que enseña a la gente a que existen problemas comunes que se tienen que resolver de una manera común. Además, yo creo también que en ciertas ocasiones es verdad que las elecciones convocan, movilizan o ayudan a despertar el interés de la gente por los asuntos públicos y por los asuntos políticos. Incluso creo también que pueden ayudar a organizar movimientos, como ocurrió, por ejemplo, en España durante el referéndum sobre la OTAN en 1986. Es decir, no hay que descartar participar en unas elecciones por principios, por decirlo de alguna manera. Pero también es verdad que las elecciones no son la única forma de participación ni la única forma de lucha. Y que también es cierto que tienen que darse unas determinadas circunstancias para poder llamar a la gente, a la clase obrera, al pueblo a votar. Porque, como digo, en ciertas circunstancias puede que, como ocurrió en el 86, puede que determinados procesos electorales o referéndum atraigan la atención de los trabajadores y se pueda desarrollar ahí un trabajo político. Pero hay que dejar bien claro que las votaciones no son la única forma de luchar, ni de opinar, ni de decidir. Y también creo que, visto desde una manera histórica, esos espacios que existieron tradicionalmente se están cerrando cada vez más. Sobre todo en un país como España, que durante años, digamos, la transición política no ha logrado consolidar determinados espacios o determinadas posibilidades de ejercer una participación pacífica, legal, etcétera, porque España sigue arrastrando una pesadilla fascista desde hace muchísimos años. Y yo creo que tampoco se está aclarando suficientemente, es decir, tampoco se está transmitiendo a los votantes esa idea de un hombre, un voto, porque eso no es verdad. Es decir, la ley electoral está produciendo, en concreto en España, un falseamiento sistemático de las elecciones. Por ejemplo, en las elecciones municipales de 1995, estoy hablando de hace 30 años porque tengo
los datos, no sabría decirlo en otras elecciones más recientes. Yo recuerdo que en aquellas elecciones municipales, para sacar un concejal del PP, le bastó la mitad de los votos que necesitó, por ejemplo, Izquierda Unida. Es decir, el voto de Izquierda Unida valía la mitad de lo que valía el voto de un militante o de un simpatizante del Partido Popular. Por lo tanto, yo sí creo que en España, y sí me gustaría llamar, además, de una manera consciente, a decir que la única alternativa a las elecciones hoy día es el boicot, mientras no cambien una serie de circunstancias. Quiero decir que ante un proceso electoral la alternativa no es tanto la abstención como el boicot. Y creo que luego tendremos la oportunidad de explicar más detalladamente cuál es la diferencia entre la mera abstención, entre el mero quedarse en casa y el boicot activo a unas elecciones. Muchas gracias, Juanma. Cierra este primer punto, esta primera clave, este primer bloque, la compañera Rosario. Un saludo cordial a la audiencia de Debate a Fondo que sigue programa tras programa este espacio de reflexión y de formación. En Bolivia, a lo que preguntaba Marta, el voto es obligatorio también. Y es tan obligatorio que las multas son exorbitantes. O vas, porque eso repercute luego en todo lo que vas a hacer posteriormente. Si eres profesional, si trabajas, en fin, vas a tener consecuencias muy fuertes si no vas a votar. Y en las últimas elecciones hemos visto, sin embargo, qué pasa cuando se convoca al voto nulo, ¿verdad? Porque en estas últimas elecciones Evo instruyó a su militancia. Evo es el único partido en Bolivia ahora, entre comillas, de izquierda. Y él convocó al abstencionismo, es decir, al voto nulo, que no vayan o que voten nulo. Y mira lo que pasó, ganó Paz y Lara, ganó la derecha. Sin embargo, yo pienso que estos procesos democráticos, tal como se han dado en Bolivia, lo único que han demostrado es que la democracia es un sistema que sirve para el recambio de una clase en el poder, ¿verdad? Esa clase es la burguesía, su herramienta fundamental para perpetuarse. Creo que es importante este programa en ese sentido. Es importante porque nos permite hacer una crítica sobre todo esto. Volviendo a la pregunta sobre la valoración, precisamente la valoración crítica de la responsabilidad histórica de la socialdemocracia en lo que estamos viendo, la desmovilización social y el ascenso del neofascismo, yo quisiera decir que esta responsabilidad histórica tiene que ver, pues es el resultado de por lo menos 3 procesos interrelacionados, que para mí sería el primero, la transformación que ha sufrido la socialdemocracia en gestora del neoliberalismo en el último tiempo. Por otro lado, la desarticulación que ha provocado en la base social, en aquella base social que durante el siglo XX definía precisamente su fuerza. Y tercero, la apertura que ha dejado de un vacío afectivo político que ha sido muy bien aprovechado por el neofascismo. Quiero desarrollar brevemente estos 3 puntos. Desde los años 80 ya habían diversos autores que coincidían en que la socialdemocracia había dejado ya de representar un proyecto contrahegemónico. ¿Por qué? Porque empezó a abandonar la lucha redistributiva como eje y empezó a aceptar la lógica neoliberal. ¿Qué significaba eso? Pues la disciplina fiscal, la flexibilización laboral, las privatizaciones selectivas que hemos visto en nuestros diferentes países, la reducción del Estado, sobre todo del Estado social, y su subordinación evidente a organismos financieros globales. La paradójica acá es que mientras el neoliberalismo necesitaba legitimidad democrática, la socialdemocracia se convirtió en un rostro amable, garantizando la gobernabilidad. ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso? La despolitización de la economía. Actualmente lo que vemos, y en Bolivia eso es evidentísimo, en estos 15, 20 días iniciales de este gobierno de derecha, que la gestión política se ha convertido
y la economía y la política se han convertido en meras técnicas, ¿verdad? Lo que vemos acá es una tecnocracia que está en función de gobierno. Desconfianza, se ha producido una desconfianza en la promesa socialdemócrata, porque una izquierda que no transforma no tiene sentido, ¿verdad? No tiene razón de ser, como dijo Marta, en la ciudadanía. Nosotros hemos vivido 20 años de gobierno, entre comillas, de izquierda, socialista, y lo que la gente ha podido percibir y por lo cual ha votado de manera impresionante por un proyecto de derecha es que poco o nada se diferenciaba, ¿verdad?, de lo anterior. ¿Y qué era lo anterior? Pues otros 20 años de liberalismo rancio, con ajuste estructural de por medio y con formas autoritarias de gobierno. Entonces, esas maneras, esas indistinciones, esas faltas de diferenciación entre una forma y otra son los que han llevado a la ciudadanía a una profunda desazón. En Bolivia ahorita la gente está viviendo una desazón, porque además nosotros teníamos un paradigma civilizatorio gestado desde abajo y apoyado por quienes habían sido víctimas del hecho colonial durante todo este tiempo. Entonces, quedarse de pronto sin nada y volver a repetir este ciclo de recambio de clase es pues demasiado frustrante. Y esa frustración es precisamente la que va a aprovechar la derecha. Aprovecha de manera impresionante y apela a la pobreza de la gente, apela a esa desorientación para poder imponerse. Lo que se puede ver es que ha hecho muy bien su tarea, ¿no? Porque me tocó estar la semana pasada en las áreas rurales indígenas y una pregunta que yo estaba haciendo por esos lugares era por quiénes habían votado, ¿no? La gente que era nuestra gente, y todos ellos me dijeron que habían votado por Paz y Lara. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Eso es parte de otra reflexión y de otra evaluación que seguramente se va a hacer en el siguiente programa cuando hablen de lo que está pasando en Bolivia. Para mí todo esto puede interpretarse como un vaciamiento teleológico, ¿no? Toda vez que la socialdemocracia abandona su horizonte emancipatorio y se vuelve mera administradora. Por otro lado está el punto 2, desmovilización de la propia base social a partir de todo esto. También algunos autores habían alertado sobre el peligro de una izquierda que renuncia al conflicto. Y justamente eso es lo que ha pasado. La socialdemocracia ha sustituido, pues, la organización, la militancia, la movilización, por otras estrategias que yo llamaría más de marketing o más de profesionalismo político o de negociación institucional. Y esto ha producido un efecto devastador, porque la socialdemocracia ha ido destruyendo los espacios de subjetividad colectiva que antes eran parte de su fuerza y que nutrían su potencia, ¿no? Como ejemplo, nomás así, rápido podemos ver cómo la clase trabajadora ha dejado de ser sujeto político poco a poco y viene convirtiéndose, sobre todo en países como el nuestro, en objetivos o segmentos electorales. Eso es lo que hemos visto ahora en estas últimas elecciones. Movimientos que podrían ser interesantes, que podrían formar parte de todo esto, como las luchas feministas, ecológicas o las propias luchas decoloniales de los pueblos y naciones indígenas, no están integradas, simplemente son vistas como agendas. No se las considera como rupturas reales, como rupturas estructurales. Hay, como lo que decía Fraser, un progresismo neoliberal más que una manera seria de tratar de comprender todo esto y que se involucren en estos procesos. Eso lleva, pues, como ya se ha dicho acá, a una ciudadanía despojada de agencia política. Y cuando una ciudadanía está despojada de su agencia política, ya sabemos que está precisamente lista
para ser seducida por discursos afectivos más radicales. Y esos discursos afectivos a los que apela el neofascismo, pues son los que empiezan a hacer carne y a trabajar con estos grupos. Ese vacío afectivo es el que está siendo ocupado por el neofascismo, porque ya también sabemos que cuando un campo político renuncia a la confrontación, otro lo va a ocupar. Y la socialdemocracia ha renunciado desde hace tiempo al conflicto. Y esa retirada de la socialdemocracia, del antagonismo, yo pienso que es justamente la que ha generado ese vacío emocional, simbólico, material, porque en el fondo ese vacío ocupado por el neofascismo es el que está ofreciendo de manera directa identidades fuertes, allí donde la socialdemocracia solo ofrece gestión, está construyendo pueblo, donde la tecnocracia solo produce ciudadanos, usuarios, está canalizando el desencanto hacia enemigos claros. Lo vemos en Bolivia de manera directa, los migrantes, las feministas, los ecologistas, las élites. El caso Palestina ya está como punta de lanza de estas estrategias del neofascismo, como el enemigo, ¿verdad? Está identificado. Lo que más vemos en los discursos, en las narrativas que está utilizando Paz y Lara es esta promesa de recuperar la soberanía perdida, ¿no? Hay toda una desvalorización de lo que se ha hecho en los 20 años. Esta promesa de soberanía ya sabemos que es una promesa imposible. Sin embargo, emocionalmente, pues, para los pueblos es algo poderoso y lo usan. Para muchas poblaciones desplazadas, precarizadas, invisibilizadas, ese mensaje neofascista es una de las primeras narrativas que les devuelve protagonismo, aunque sea desde el autoritarismo y la hostilidad. Creo que es de vital importancia empezar a analizar en profundidad todo lo que está pasando en nuestros países, porque esta renuncia a la transformación y aceptación de la lógica neoliberal por parte de la socialdemocracia, la desarticulación de sus sujetos políticos y la despolitización de los conflictos es lo que ha permitido, lo que está permitiendo el monopolio de las pasiones por parte del neofascismo. Y eso genera las condiciones de posibilidad para que la rabia social, que está motivada por desigualdades, precariedad, abandono estatal, crisis de sentido en general, encuentre salida por vías autoritarias y reaccionarias. Y ese es el gran peligro actualmente. Muchas gracias, Rosario. En el segundo bloque, compañeros, camaradas, se podría abordar la abstención
como arma de doble filo, teniendo como punto de partida. ¿Es la abstención una postura revolucionaria? Abordaremos la abstención en tiempos de fascismo, de error táctico a grave deserción. La consigna «son todos lo mismo» quizás sea un error mortal. Lo veremos. La socialdemocracia, por muy reformista que sea, que lo es, y el fascismo no son lo mismo para la clase obrera. Ya hablaba de ello la compañera Marta. Uno es un enemigo de clase dentro del sistema. El otro es un enemigo que busca liquidar físicamente sus organizaciones, anular sus derechos y exterminar su conciencia. Abstenerse en una elección donde el fascismo puede acceder al gobierno o reforzarse es objetivamente facilitar el avance de la reacción más violenta. Es cierto que si todos son lo mismo, lo más honesto y radical es no participar en su juego electoral. La verdad parcial nos dice que la abstención como protesta es un diagnóstico correcto de la enfermedad. El sistema es una farsa, pero una receta incorrecta para la cura. Beneficia a la reacción. En el sistema actual, la abstención diferencial de la izquierda, la derecha casi no se abstiene. Es un regalo para la burguesía más reaccionaria. Facilita que la derecha o la extrema derecha, el neofascismo, que galopa casi sin cadena, obtengan victorias con una base electoral menor pero más disciplinada. Esto no es una purga que lleve a la revolución, sino una profundización inmediata de los ataques contra la clase obrera, contra la clase trabajadora, recortes, represión, retrocesos en derechos. En este segundo bloque, por un lado, sin tener en cuenta la amenaza facha, el neofascismo apresurado se trata de un frente de lucha más, no el principal, pero sí uno desde el que se puede desenmascarar a la burguesía y a sus socios socialdemócratas ante las masas. Abandonar el campo electoral sin ofrecer una alternativa revolucionaria clara, y de esto seguía hablando la compañera Marta, no es un acto de lucha, sino de retirada y deserción que deja el terreno libre para el enemigo de clase. Yendo a la mollar, compañeros, y tomando como base la enseñanza de Georgi Dimitrov, al que tanto alude nuestro compañero y camarada Juanma Olarieta en el 7º Congreso de la Internacional Comunista, que definió el fascismo en el poder como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero. ¿No se convierte la participación táctica en elecciones críticas, incluso para apoyar críticamente a las fuerzas del mal menor burgués contra el fascismo, en un deber ineludible para cualquier comunista, como parte de una estrategia más amplia de frente único para ganar tiempo y espacio para la organización revolucionaria? Esta segunda cuestión es más urgente, casi una llamada de acción. Al formularla como deber ineludible, sería una llamada a quienes se aferran a posturas abstencionistas puristas a confrontar las consecuencias prácticas de su inacción. La referencia a Dimitrov es clave aquí, porque vincula la táctica actual con la tradición comunista histórica, dándole peso teórico. Desarmar ideológicamente al sectario y abstencionista purista, redefiniendo la acción electoral como un imperativo de defensa de clase. La pregunta no pide un voto útil por pragmatismo, sino que lo enmarca como un deber ineludible desde la ortodoxia leninista, usando la referencia a Dimitrov. Esto le quita el argumento a quienes acusan esta postura de reformista. Presenta el voto no como un fin, sino como un medio táctico para un objetivo estratégico superior, ganar tiempo y espacio para la organización revolucionaria, de la que hablaba también Marta. La urna es una trinchera más, no el campo de batalla final. La negativa a participar se convierte, en el contexto de amenaza neofascista, en una irresponsabilidad o una deserción, obligando a una autocrítica a quienes defienden la abstención por principios. Con el camarada Juanma iniciamos esta segunda cuestión. Yo vuelvo al planteamiento anterior. Yo estoy convencido de que históricamente los espacios que antes existían para
la participación electoral, que es una participación que tiene que ir, que las elecciones tienen que ir acompañadas de libertades de manifestación, de expresión, de reunión, etcétera. Yo creo que todos esos espacios se han ido cerrando cada vez más. Si es que alguna vez se abrieron, como en España, repito, durante la transición. Pero evidentemente eso se cierra cada vez más. Es decir, esas grietas de las que hablaba antes Marta, yo creo que son cada vez más estrechas. También estoy convencido de que en la gestión de la administración pública hay cada vez menos sitio para los cambios. Es decir, la clase obrera, el pueblo en general, los trabajadores, tienen la impresión de que son todos lo mismo, es decir, de que no hay muchas diferencias entre los partidos y que a veces me da la impresión de que nosotros exageramos esas diferencias entre unos y otros. Es decir, nos creemos que es que la ultraderecha va a hacer cosas que el PSOE, por ejemplo, no se atrevería a hacer. Yo creo que no es así, y el ejemplo de Meloni lo está demostrando cada día en Italia. Es decir, no hay grandes diferencias entre lo que está haciendo Meloni y lo que está haciendo ahora mismo el gobierno más progresista de la historia en Madrid. ¿Por qué? Porque todo este tipo de gobiernos en realidad no tienen capacidad de decidir. No tienen capacidad para realizar cambios reales. No tienen capacidad para, derribar alguno de los pilares del sistema político actual, ni para cambiar la política española respecto, por ejemplo, a la cuestión del Sáhara, respecto a la cuestión de Ucrania, respecto a la monarquía, respecto a la banca, respecto a la vivienda, etcétera, 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 etcétera. Me parece también bastante evidente que si no hubiera televisión, prácticamente nadie se enteraría de que están convocadas elecciones. Si alguien no tiene televisor o no tiene radio, no escucha la radio, etcétera, yo creo que no se iba a enterar, no iba a votar porque no se entera de que hay una convocatoria electoral. No hay actos públicos, es decir, hace ya muchos años que no hay actos públicos para pedir el voto en unas elecciones. No hay mítines, no hay carteles, no hay presencia real en la calle de tipo electoral. Sabemos que hay elecciones porque nos lo dicen los medios que están cada vez más controlados por grandes intereses económicos, empresas, etcétera, etcétera. Y cada vez se va estrechando más el control sobre las redes sociales. El ejemplo más claro de ello ha sido siempre Facebook, pero también YouTube recientemente está manteniendo una postura muy estricta respecto al control de los contenidos. De manera que efectivamente, claro que hay una desmovilización, claro que hay un desencanto, claro que hay un desinterés y también hay una represión sobre todos los intentos que hay por organizarse al margen y en contra del sistema. Y esto en España data de la misma transición. En la transición hubo unas movilizaciones muy fuertes que luego acabaron en lo que en aquella época se llamó el desencanto, porque los partidos llamados progresistas, antifascistas, que tradicionalmente habían mantenido una lucha contra el sistema, pues firmaron, por ejemplo, los pactos de la Moncloa. El PSOE, que inicialmente dijo OTAN de entrada no, luego resulta que organizó un referéndum para entrar en la OTAN. Lo mismo ocurre con los sindicatos, que cada vez están más desacreditados. Incluso podemos llevar este desencanto hasta el 11M, donde toda aquella movilización popular pues ha quedado en agua de borrajas porque los que llegaron hicieron lo mismo que los que ya estaban de la casta. También es cierto que quien va a votar simplemente porque no tiene otra cosa que hacer ese día. Y curiosamente, como bien habéis dicho, la gente en realidad no vota al PSOE o no vota a Podemos o no vota a Sumar porque esté convencido de la justeza o de la legitimidad de las reivindicaciones de ese tipo de organización. Casi todo el mundo vota al mal menor y vota a unos para que no salgan los otros, lo cual es absurdo. Es decir, estamos llegando a una situación en la cual los procesos electorales están muy desnaturalizados. Y luego hay países, por ejemplo, aquí en Bruselas, donde estoy yo ahora mismo, pues resulta que en Bruselas llevamos más de 500 días sin gobierno local. Es decir, no hay ayuntamiento, no hay consejo municipal y todo sigue funcionando exactamente igual. Por lo que he dicho antes,
porque en realidad no hay una alternativa de gobierno, no hay cambios reales en el gobierno, desde el más reducido, desde el más pequeño, que es un mero ayuntamiento, hasta una diputación, hasta una comunidad autónoma, hasta un gobierno. De manera que toda la maquinaria administrativa sigue funcionando sin parar, sin necesidad de que haya nadie al frente de todo ese aparato administrativo. Y lo mismo ocurre en Francia, donde la crisis de la Quinta República ya ha llegado a unos extremos alarmantes, y donde se han visto claramente los problemas para formar un gobierno. De manera que yo creo realmente que la única alternativa real en las elecciones, por lo menos en España, es el boicot. Y que el boicot no es la inacción, el boicot no es la abstención, el boicot no significa quedarse en casa, el boicot tiene que ser activo. Los boicoteadores tenemos que hacer nuestra propia campaña electoral, tenemos que organizarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer pintadas, tenemos que hacer carteles, tenemos que movilizarnos y luchar para que la gente no vaya a votar si no hay un cambio importante y si no hay una ampliación de los derechos y de las libertades fundamentales que permitan ensanchar esa grieta. Y sobre todo, esto es muy importante, las organizaciones, los colectivos, los movimientos populares tienen que explicar muy claramente el por qué llaman al boicot a estas elecciones. Yo he escuchado que el movimiento obrero ha perdido protagonismo. Yo no sé en otros lugares cómo está la situación del movimiento obrero, pero ahora mismo aquí en Bruselas, la semana pasada, hubo 3 jornadas de huelga general y grandes movilizaciones de la clase obrera. Y lo mismo se puede decir en Italia, donde hubo otra huelga general el viernes. Además, una huelga general ya no solamente con carácter laboral, como es la que ha habido aquí en Bélgica, sino una huelga de tipo político en contra de la militarización de la sociedad, del rearme y en solidaridad con el pueblo palestino. Este tipo de movilizaciones me parecen muy importantes y me parece muy importante también ligar todas esas luchas al boicot, repito, que tiene que ser activo a las elecciones. Esa me parece que es la mejor consigna ahora mismo, repito, salvo que las circunstancias cambien y cambien mucho, es decir, salvo que haya una ampliación de los derechos, de las libertades, el fin de la ley Mordaza, todo ese tipo de circunstancias que se tienen que dar para poder, digamos, encontrar un camino, un sendero en todo ese laberinto electoral. Muchas gracias, Juanma. Rosario, adelante. Creo que la pregunta que se ha hecho es un dilema que ya se ha vuelto clásico en el pensamiento revolucionario. ¿Cómo intervenir en un campo institucional burgués sin diluir el horizonte estratégico socialista, comunista? Es bastante complicado, ¿no? Por eso es un dilema. Pero yo pienso que hay por lo menos 4 puntos que habría que analizar. El primero es que la intervención electoral no se justifica por sí misma, sino por lo que permite hacer fuera y después del mismo ciclo electoral. La táctica debería decidirse según las condiciones concretas de las luchas de clase, porque cuando existe una amenaza fascista, la pregunta táctica se transforma pues en una cuestión de supervivencia política, ¿no? Y por eso es que en ese contexto el Frente Único Antifascista ya no es simplemente una instancia, sino una obligación histórica, porque el Frente Único ya no sería una alianza programática con la burguesía, sino sería una alianza defensiva, precisamente para impedir la destrucción del movimiento obrero. Sabemos que el fascismo no es simplemente una variante burguesa, pues una variante de la burguesía, sino que es una forma del capital, ¿no? Sobre todo cuando necesita aplastar la organización popular mediante el terror estatal. Yo pienso que cuando hay amenaza fascista, que es cuando los sindicatos, los partidos, los movimientos emancipatorios son exterminados, es ahí
que se hace necesario combatir el fascismo a través de estos actos electorales. No es votar por el mal menor como un apoyo político, sino como decía Trotsky, como una maniobra de guerra en pro de la sobrevivencia. Aplicado lo que dijo Trotsky al terreno electoral, votar de manera táctica y crítica por una fuerza no significa legitimar su programa, simplemente es evitar que el fascismo destruya las condiciones mínimas que cuestan tanto construir para las luchas. A mí me parece que es necesario evitar el ascenso del fascismo, y si eso se tiene que hacer a través del voto, hay que hacerlo para evitar la desarticulación total del campo revolucionario. Desde este punto de vista, abstenerse para no legitimar al sistema cuando la alternativa es el fascismo, a mí me parece que no es purismo revolucionario, sino una irresponsabilidad histórica. Hay que intervenir, no por fe democrática, sino para evitar la destrucción del movimiento. Me parece que es un deber político comunista. Entonces yo pienso que a la pregunta, yo diría que sí, hay que votar. Obviamente en contextos donde la amenaza fascista es real, que ya hemos visto que esto del fascismo es una oleada imperial, una oleada global. Allí donde hay esa amenaza real y las elecciones constituyen un dique, por lo menos temporal, ir a votar por el mal menor es un deber ineludible para cualquiera de nosotros. Y eso teniendo en cuenta que ese acto es instrumental, es temporal, no implica compromiso ni consenso, sino que se lo hace para precautelar, para evitar la destrucción de la fuerza social que pueda superar todos esos procesos. En Bolivia, por ejemplo, hemos tenido el dilema sobre todo por parte de los anarquistas. De hecho, Raúl es una persona que estaría, digamos, dentro de la línea de Juanma. Él ha instigado a no votar, es decir, a boicotear todo el tema electoral anterior. Todos sus escritos y sus luchas y sus intervenciones iban a motivar a la gente en ese sentido. Pero creo que eso fue bastante aprovechado por los que ahora están en el gobierno. Y yo creo que en nuestro caso deberíamos activar otro tipo de mecanismos, porque como les decía antes, una cosa que me sorprendió tanto es que la gente simplemente por consigna haya decidido votar por Paz y Lara, la gente que masivamente era la gente del proceso de cambio. Y lo dice así sin ningún tipo de nada. Eso me ha provocado a mí un profundo dolor de saber que en 20 años no se ha tocado el corazón de esa gente. Creo que, bueno, amerita mayor profundización, pero yo creo que no conozco mucho el tema de lo que está sucediendo en España. En el caso boliviano, yo sí fui a votar, obviamente, en contra y a posicionar y con un grupo que estábamos disidentes en relación a la propuesta de Raúl. Muchas gracias, Rosario. Marta, tienes la palabra. Bueno, yo, como ya suelo decir, para no hacer de estos debates un monólogo sucesivo, voy a contestar a la pregunta que nos has planteado, pero también quiero hacer algunas matizaciones a lo que ha dicho Juanma y a lo que ha dicho Rosario. Estoy de acuerdo en gran parte con ellos, pero necesito hacer estas matizaciones. Rosario ha dicho algo que yo apoyo completamente. Rosario ha dicho la socialdemocracia ha renunciado al conflicto. Esto es una evidencia y creo que los 4 que estamos aquí y la gente que no escuchará este programa, esto no lo puede negar. Efectivamente, pero mi pregunta inmediata ¿es que en algún momento en su origen la socialdemocracia estuvo a favor del conflicto? Pero yo voy a ser abogada del diablo y voy a presumir que sí. Considero que no, pero no tengo ningún inconveniente. Pero eso da igual. El tema es, si la socialdemocracia ha renunciado al conflicto, oye, eso en todo caso será un problema para los socialdemócratas. A mí, como comunista, a mí no me afecta. Decía Napoleón, si tu enemigo se equivoca, no te preocupes por corregirlo, déjalo que se equivoque.
Aquí lo que ha ocurrido es que, de igual manera que la burguesía del siglo XIX o la clase media auténtica del siglo XXI, de igual manera que esa gente lo que quiere es emular y tienen envidia de los aristócratas, ahora en pleno siglo XXI estamos viendo que los comunistas envidiamos a los socialdemócratas. Y cuando los socialdemócratas meten la pata o tienen un problema de incoherencia, yo no sé por qué razón aquí hay una parte de la izquierda que considera que el problema que tiene un socialdemócrata tenemos que asumirlo los demás, los que somos comunistas. O sea, el interés particular no se puede convertir en un interés general. Si los socialdemócratas han renunciado al conflicto, como efectivamente han renunciado, oiga, será un problema de los socialdemócratas. Yo, como comunista, no renuncio al conflicto. Luego Juanma ha dicho dos cosas con las que estoy completamente de acuerdo, Juanma, enteramente. Y comienzo diciendo una cosa. Hemos coincidido tú y yo en varios debates. A ver, mi insistencia en no emplear el término fascismo es una insistencia meramente por un posicionamiento meramente historicista. Nada más. Yo no tengo ningún inconveniente, Juanma, en renunciar, cuando estoy dialogando contigo, a decir neofascismo o a decir neoliberal. No me importa, yo digo fascismo. Si eso conduce a que tú y yo tengamos un entendimiento, no tengo ningún inconveniente. Tú has hecho varias cosas muy importantes con las que yo estoy plenamente de acuerdo. Has hablado de la campaña represiva que hay en Europa y que eso es fascismo, completamente de acuerdo. Y has dicho dos cosas, Palestina y Ucrania. Bien, en Palestina, esta campaña represiva de Europa o esta complicidad de Europa con el sionismo ya viene de lejos, Juanma. Solo hay que leer al historiador Ilan Papé y a su libro El lobby sionista y ya vemos cómo los laboristas británicos y gran parte de la izquierda europea apoyó el sionismo desde principios del siglo XX. O sea, la cosa viene de lejos. Y luego has dicho otra cosa muy importante, Ucrania. Claro, Juanma, ¿cómo no voy a estar a favor de lo que has dicho? Si da vergüenza ver a todo un presidente de gobierno socialista, Pedro Sánchez, apoyando a un nazi como Zelensky. Pero es que todavía da más vergüenza que ni un solo partido comunista ni socialista de Europa se preocupe por cómo están ahora mismo los militantes del Partido Socialista y Comunista Ucraniano. Toda la oposición en Ucrania lleva años completamente en la clandestinidad, ilegales. ¿Dónde están? ¿Están vivos? ¿Ha habido alguna campaña de solidaridad? Pero de solidaridad de verdad, ¿eh? No de la gente de la calle, que también, no, de los partidos comunistas y socialistas de Europa, preguntando, diciendo, ocupándose de cómo están sus camaradas, de cómo están los líderes de esos partidos, los diputados que ya no están, están muertos, están encarcelados, han muerto ya de tanta tortura, ¿dónde están? Da vergüenza, completamente de acuerdo contigo, Juanma, da vergüenza ver a un presidente, Pedro Sánchez Castejón, presidente de gobierno de España del Partido Socialista Obrero Español, dando el abrazo y apoyando a un nazi como Zelensky, que tiene a sus camaradas, que yo creo que ya, vamos, si alguno está vivo, estará en alguna mazmorra. Ojalá todos hayan muerto ya, porque el sufrimiento que deben estar soportando, yo me lo imagino, y es inhumano. Has dicho otra cosa con la que yo estoy de acuerdo, Juanma. Las elecciones no son la única vía de lucha, completamente de acuerdo. Pero como persona de izquierdas que soy, y marxista y comunista, yo no tengo más remedio que apartarme de la teoría y llegar a la praxis y reconocer la realidad. Y como las únicas vías para ejercer la democracia no son las elecciones, Juanma, tenemos que hablar del activismo en España en el 2025. Yo voy a hablar muy claro. Ante la pregunta de José Corrales acerca del Frente Único, pues mi respuesta es un rotundo sí, pero claro, luego tengo la realidad y yo tengo que ser consciente de la realidad cuando la realidad es mi enemiga y quiero cambiarla. Yo no puedo mirar para otro lado. El boicot del que hablas, Juanma, necesita una ciudadanía responsable, que es justamente lo que no tenemos ahora, porque yo siempre lo he dicho. Desde el momento en que el sufragio universal
no preocupa a los poderosos, es porque algo se está haciendo mal. Y a los poderosos, Juanma, desde hace mucho tiempo, les importa una higa que el más desheredado del último barrio más marginal de la última ciudad concurra a votar el día de unas elecciones, porque han conseguido que esos especímenes sean fachapobres. Y cuando hay un sufragio universal y los poderosos están tranquilos de que el desheredado vaya a votar, es porque hay certidumbre en el resultado electoral. Y no hay cosa que ataque mortalmente más a una democracia que la pérdida de la incertidumbre, el tener miedo a que me vote gente desheredada, porque van a votar a favor de sus intereses, pero no, la gente desheredada vota en contra de sus propios intereses para votar a favor de los intereses de su enemigo. El activismo no existe, Juanma, olvídate, o sea, no hay ahora mismo nada que pueda sustituir o complementar a ir a votar y a ir a votar con responsabilidad. No lo hay. El activismo es oportunismo. Estamos llenos de egos, Juanma. El activismo se ha convertido en un trampolín para conseguir un carguito. El activismo se ha convertido en un trampolín de niñatos de mierda, treintañeros y cuarentañeros, que van de guays por la vida, que van de progres y que se la cogen con papel de fumar. No vaya a ser que ponga en peligro que me llamen mañana de un canal de televisión podemita para ser contertulio y me paguen. O a lo mejor, si hago las cosas bien e hinco la cerviz lo suficiente, puedo estar incluso hasta en una lista electoral y ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. El activismo, Juanma, es hacer lo que hago yo y lo que hacemos cuatro. Tener unas condiciones laborales y económicas nefastas, llegar a casa derrotados, tener gran formación intelectual, llegar a casa hecho una mierda y saber que por muy mal que llegues a casa y muy cansado y muy asqueado, dentro de una hora hay una manifestación en la calle para defender la sanidad pública. O hay una concentración enfrente del tribunal ínfimo, no supremo, para denunciar que se ha condenado a un inocente como el fiscal general del Estado por un golpe de Estado. Este activismo ahora mismo lo tenemos cuatro. El activismo se ha convertido en un trampolín para ver qué puedo conseguir. Hay mucha gente que si fuera sincera y le preguntaran cuál es tu profesión, diría activista. El Frente Único es necesario, pero el Frente Único ahora mismo no lo podemos tener, porque si todos son egos, si todo es protagonismo, si todo es ir detrás del carguito y del dinero. Hablas tú, Juanma, de las huelgas generales que ha habido y has puesto de ejemplo de las huelgas generales en Italia. Lo vuelvo a repetir una vez más, Juanma, pero ¿qué tenemos en España? ¿Cuándo fue la última huelga general de verdad? Que la televisión española se puso la pantalla en negro. Pues el 14 de diciembre de 1988. ¿Y qué hizo Felipe González? Llamó a comisiones obreras y a UGT a capítulo. Y hasta el día de hoy, Juanma. Y la gente obedeciendo. Altos niveles de mansedumbre. El Frente Único busca la unidad de acción de la clase obrera contra un enemigo común. Pero es que el problema que tenemos ahora, Juanma, es que no tenemos un enemigo común. Es que el enemigo común se ha fragmentado y nuestro enemigo común natural es el fascismo, es el neoliberalismo. Pero es que resulta que nuestro enemigo común se ha fragmentado y también se nos han abierto otros frentes, pues el frente del facha pobre y con todo mi respeto, Juanma, el frente de los que estáis a favor de la abstención. Pues lo siento mucho, soy la oveja negra. Hay que votar al menos malo de lo más malo. Y vuelvo a repetir, el voto es una herramienta eficiente y rápida para neutralizar al enemigo. El voto, el ejercer el derecho a voto, es un acto de autodefensa frente al fascismo, no tengo ningún problema, Juanma, frente al fascismo y frente al neoliberalismo. Optar por el mal menor significa preservar ese pequeño campo de batalla para defender las libertades democráticas formales. De lo contrario, Juanma, ¿sabes cómo terminamos? En la clandestinidad, como está el Partido Comunista y Socialista en Ucrania. En la puta clandestinidad y seguramente torturados. Y ojalá los más afortunados muertos. No todo acaba en votar.
y hay que pelear. El problema es cuando el activismo lo único que quiere es el carguito. Entonces, cuando tú te eriges en convertir el activismo en una profesión, porque lo único que se ansía es que te metan en una lista electoral para ocupar un escaño o tener una responsabilidad política, cuando uno entra en el engranaje de la institución, de las instituciones y de la política, muchas veces hay que envainársela, Juanma, porque tienes que entrar en negociaciones. Pero claro, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una ciudadanía completamente inculta desde el punto de vista político y desde otros puntos de vista. Entonces aquí, como estamos en una democracia representativa, el populacho, el vulgar, el españolito medio, considera que democracia es ir una vez cada 4 años a poner tu voto. Y que los que salen ya se tienen que encargar. Bueno, pero los que salen han utilizado el activismo como trampolín político para formar un partido político y conseguir escaños, y una vez que llegan al Congreso de los Diputados, entran en el engranaje y tienen que negociar. Pero si el ciudadano se inhibe, pues resulta que tenemos lo que tenemos. Pero si hay una ciudadanía en la calle, sólida, con pulso, que está continuamente recordando que todavía no se ha derogado la ley Mordaza, que está continuamente recordando que hay una ley, que es la 15/1997, que es la que está facilitando este derrumbe de la sanidad pública. Si no hay un pulso en la calle que presione a esos niñatos y a esa gente que lo único que se preocupan es de conseguir su espacio en las instituciones políticas, de nada nos sirve el boicot, Juanma, de nada. Pero si ahora mismo tendríamos que estar quemando las calles y estamos como estamos, ¿cómo crees tú que estaríamos si en Moncloa estuviera Pepe Vox? Si todavía no se ha derogado la ley Mordaza, si tenemos una cosa que tendría que ser ilegalizada, que es una banda de desocupas, que resulta que están trabajando con el Ministerio del Interior para dar clase a la policía. ¿De qué estamos hablando, Juan? Esto es lo que quiero decir. Muchas gracias, Marta. El tercer bloque inicialmente iría hacia una estrategia revolucionaria, más allá del voto. La solución no está en votar o no votar, sino en la construcción de poder popular. La tarea fundamental es construir un verdadero partido comunista, no electoralista, basado en el centralismo democrático y con una línea política clara de lucha de clases. Un partido que no busque un sillón, sino la destrucción del Estado burgués. Fuera del Parlamento, priorizar la organización en los sindicatos de clase, los movimientos sociales, los barrios y los centros de trabajo. Fomentar la autoorganización popular y la lucha directa,
Huelgas, manifestaciones, ocupaciones, esta es la lucha principal. Dentro del Parlamento, participar en elecciones con un programa revolucionario claro, no para gobernar dentro del sistema, sino para denunciar desde dentro la naturaleza del Estado burgués. Utilizar los recursos y la tribuna para apoyar las luchas que se dan en la calle. Llamar a la desobediencia y a la movilización permanente. Y de esto habéis estado hablando en estas dos claves. Para concluir en enfoque crítico este debate a fondo, iremos de la batalla única antifascista a la revolución, la estrategia dual. El llamamiento a nuestros compañeros es el que nos pide el cuerpo. No debe ser vota por el mal menor, sino organízate y lucha. Usa todas las herramientas a tu disposición, incluido el voto de forma táctica, si sirve para frenar el avance de la reacción, pero nunca depositar las esperanzas en una urna. El poder está en la clase, en la unidad y en la capacidad de lucha fuera del Parlamento. Lo cierto es que la lucha ya no es solo reforma o revolución, es fascismo o democracia burguesa como terreno de lucha para la futura revolución. Perder la democracia burguesa significa perder derechos de reunión, huelga y organización, lo que aniquilaría temporalmente la capacidad de construir el partido revolucionario. Por tanto, la estrategia debe ser dual. Frente único antifascista, alianzas tácticas y puntuales con todas las organizaciones obreras y democráticas, incluida la base de la socialdemocracia, para derrotar electoralmente al fascismo y organizar la autodefensa de masas en las calles. Construcción del partido de vanguardia, utilizar ese espacio de lucha para demostrar la bancarrota de todos los gestores del capital y construir la dirección revolucionaria que lleve a la clase obrera al poder. Pregunta para este último punto, compañeros. ¿Cómo debe un partido comunista aplicar la táctica de la batalla única obrera sin caer en el oportunismo de disolverse en la socialdemocracia, pero con la flexibilidad necesaria para forjar la unión de acción inmediata que frene la ofensiva fascista, consciente de que esta batalla defensiva es la condición previa para cualquier ofensiva revolucionaria futura? Con la compañera Rosario abrimos este último bloque. Esta fue la pregunta más complicada para mí. Desde el punto de vista teórico, bueno, sabemos que la táctica de unidad de acción del Frente Único, Batalla Única Obrera es legítima y obviamente frecuentemente es imprescindible cuando lo que está en juego es la supervivencia de las organizaciones populares frente a una ofensiva fascista. También sabemos que su correcta aplicación exige, por lo menos, dos pilares, podríamos decir, que no son negociables, ¿no? Por un lado, la independencia política y organizativa del proyecto comunista, y por otro, la claridad táctica y las condiciones explícitas para la alianza, es decir, objetivos, límites, salidas. Y también sabemos que en ausencia de esos pilares, la táctica va a degenerar siempre en oportunismos y va a generar en fusión orgánica con la socialdemocracia. Eso en teoría, porque me costó mucho esta pregunta, porque en Bolivia la realidad nuestra en relación a este tema es pues casi nula. Para empezar, nosotros acá, yo diría, me atrevería a decir, no tenemos partido comunista. A lo mejor hay algunos comunistas, a lo mejor hay algunos socialistas, pero el partido se ha deshecho, el partido perdió su sigla, ya no está interviniendo en prácticamente en la vida política del país. Tal vez lo está haciendo a título personal y eso dificulta claridad para esta respuesta. También es importante acá decir que en el caso boliviano, ahorita, en este momento, es muy complicado articular una lucha desde la izquierda. Con la derrota del movimiento al socialismo
con la derrota del proyecto civilizatorio, anticolonial, antipatriarcal, con el giro a la derecha y con el triunfo de Paz y Lara, ahorita es muy difícil empezar a volver a reorganizar la lucha desde una izquierda radical. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Marta sobre el activismo como trampolín. No hay activistas en Bolivia que no estén pagados. Son activistas pagados por la cooperación internacional. Y ya sabemos cuál es la narrativa de la cooperación. Y como bien lo ha dicho ella, porque es la realidad también de nuestros grupos, donde pertenecemos nosotros, Raúl, yo y otra gente. Nosotros estamos, como bien lo mencionó ella, ahorita casi como clandestinos. No sabemos qué es lo que nos va a pasar, porque somos personas identificadas, porque hemos estado pues acompañando todo el proceso de cambio, todos estos 20 años desde diferentes lugares, unos más visibles que otros. Y somos personas formadas, somos personas comprometidas, pero que ahorita no sabemos si dentro de poco nos van a tener que excomulgar, es decir, vamos a tener que salir seguramente al exilio, ya estamos pensando dónde vamos a irnos, porque evidentemente no creo que sea tan simple que nos dejen por aquí. Es lamentable que la izquierda nunca proteja a su gente. Eso es una realidad que la hemos palpado en tiempos de gobiernos que se dicen de izquierda, entre comillas, y en tiempos de derecha, que casi es el tiempo largo de la historia. Por lo menos a mí me ha tocado vivir esa dramática realidad, porque cuando estaba el movimiento al socialismo, tampoco es que hemos gozado de wow, qué maravilla de ser un intelectual de izquierda crítico, en fin, no. Se nos ha vilipendiado, se nos ha igual nomás agredido por ser críticos. Y siempre nuestras condiciones de posibilidad son mínimas y siempre estamos, ya sabemos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Marta sobre nuestra realidad y lo que significa ser verdaderamente un activista, ¿no? Siempre somos los mismos, 4 gatos que nos encontramos en diferentes lugares y siempre diciendo nuestras posiciones y siempre, bueno, en el ojo de la tormenta. En todo caso, la situación en Bolivia para aplicar estas tácticas, yo la veo ahora en este momento prácticamente nula. No creo que hayan condiciones de posibilidad para hacer casi nada. Me refiero a nivel organizativo, porque a nivel individual todos seguimos activando, pues cada quien. De hecho, ahorita ha llegado una de las representantes de Rojava, que ha llegado de Kurdistán a Bolivia. Entonces, mañana tenemos un seminario, una reunión con un grupo de mujeres para ver la alternativa democrática desde las mujeres del Kurdistán propuestas para América Latina y el Abya Yala. Siempre vamos a estar, como dice Marta, siempre vamos a estar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque nosotros hemos elegido como forma de vida esta lucha. Nadie nos las ha impuesto, nadie nos ha obligado. Es una forma de vida, es una forma de existencia. Y eso va a seguir siendo así, no importa lo que ocurra en el mundo o deje de ocurrir. Sin embargo, lo que me preocupa es la parte más organizativa, más que yo les escucho con mucha atención y la verdad es que les agradezco porque aprendo mucho esta necesidad de tener pues un partido, de tener un frente, de tener lineamientos claros de lucha, tener una clase que se pueda, digamos, visualizar y se pueda trabajar y qué sé yo. Estamos muy lejos nosotros de eso ahora, en este momento. Sin embargo, bueno, nos interesa mucho articularnos a movimientos globales, ¿no? A movimientos como los de ustedes, como los de las personas del movimiento kurdo,
sobre las luchas anticoloniales latinoamericanas, también que tienen su foco en Colombia. Estamos tratando, como toda la gente comprometida, de transformar esta realidad tan dramática que vive en nuestros países. Y en eso creo que el marxismo no prescribe intransigencias rituales, más bien prescribe acciones conforme a la realidad material, ¿no? Y le interesa la preservación del sujeto histórico, en este caso la clase. Y en este sentido, la unidad defensiva frente al fascismo, yo veo que es coherente con la ética de la praxis revolucionaria. Veo que hay una coherencia sólida ahí, y por lo tanto, si no defendemos los espacios y la vida orgánica de la clase, no hay pues condiciones de posibilidad para ninguna ofensiva futura. También pienso que defender no equivale a diluir o diluirse, ¿no? Es necesario, es importante la independencia política y la construcción continua de poder popular, porque esas son las garantías de que la batalla defensiva será la base de una futura ofensiva emancipadora. Desde ese punto de vista, sigo creyendo que es necesario seguir vigilantes frente a prácticas que pueden caer en oportunismos y que sí es necesario empezar a diseñar tácticas claras para poder seguir adelante. Tus recomendaciones y dónde seguirte. Bueno, a mí me han servido 3 textos para estas claves. El primero es el de Trotsky, El Frente Único, escritos sobre Alemania 1929-1933, porque en él habla sobre cómo intervenir en la lucha antifascista sin capitular ante la socialdemocracia. El segundo es de Georgi Dimitrov, La unidad de la clase obrera contra el fascismo, el informe al 7º Congreso de la Internacional Comunista de 1935, porque en este texto habla sobre el Frente Único Antifascista, pero no desde la abstracción, sino desde el error histórico que ha permitido precisamente el ascenso nazi, ¿no? El tercero sería el de Gramsci, Los cuadernos de la cárcel, y uno último que me pareció súper interesante es el de Walter Benjamin, las tesis sobre la filosofía de la historia de 1940, donde conceptualiza el fascismo como la expresión del fracaso político de la izquierda y como un régimen que impone un estado de excepción permanente. Me pueden encontrar en @RosarioAquimChávez o Rosario Aquín. Todo lo que yo hago en las redes está con mi nombre, Rosario Aquín. Así que es muy fácil. Muchas gracias, Rosario. Juanma, tu análisis final en esta clave. La pregunta reincide en eso que todos constatamos un día tras otro, del abismo que hay entre lo que nos gustaría y lo que tenemos. Nos gustarían muchas cosas y tenemos muy pocas. Nos gustaría que la situación política fuera otra, que el movimiento obrero estuviera en la calle y estuviera bien organizado, pero no tenemos nada de eso. Lo cual quiere decir que tenemos que partir de esta situación y en base a eso ver qué línea tenemos, qué línea seguimos y cómo nos organizamos para llegar hasta donde queremos. Y hay que constatar, efectivamente, que es que no hay automatismos. El problema no es salir a la calle, como se dice tantas veces. La espontaneidad, ya lo explicó Lenin, en el qué hacer, no conduce a ninguna parte salvo a andar dando tumbos. Las manifestaciones las convoca alguien, las reuniones las convoca alguien, las movilizaciones se organizan, los procesos políticos se organizan, las consignas alguien las lleva, las saca a la calle, las lleva a las reuniones, a las movilizaciones, a las huelgas, de manera que yo no creo efectivamente en la espontaneidad y se puede decir que en el activismo. Yo creo en la organización. Y en este sentido, efectivamente, es cierto que hay un cierto distanciamiento entre las organizaciones del movimiento obrero y la clase obrera.
Pero que eso hay que analizarlo también, hay que saber el porqué y qué causas históricas han conducido a esta situación. Y voy a poner un ejemplo que no es un ejemplo precisamente de mansedumbre, que es la huelga del metal en Cádiz. Dejando aparte la huelga en sí misma, me llama la atención que en esta movilización tan importante que tuvo tanta repercusión haya habido 23 personas detenidas y sometidas a procesamiento. Y esto con el gobierno, el llamado gobierno más progresista de la historia, ¿no? La coalición entre PSOE y Sumar. Y yo me pregunto, claro, ¿qué es lo que opinará la clase obrera de Cádiz de esta situación? De cómo es posible que con un gobierno obrero haya habido 23 detenidos que van a acabar siendo juzgados y van a acabar condenados, me parece a mí. Y sobre todo, ¿qué apoyos han tenido esos trabajadores? No los trabajadores cuando hicieron la huelga, sino los trabajadores que ahora mismo están detenidos y están sometidos a un procedimiento criminal. ¿Qué solidaridad han recibido? ¿Qué solidaridad, qué calor les hemos transmitido? Y lógicamente, si esto sigue adelante, como parece, pues resulta que va a ser muy difícil que en Cádiz vuelva a haber otra movilización obrera como la que hubo. De manera que las consecuencias y las causas de este desencanto, de esta desmovilización, de esta desmoralización, son esas precisamente. Es decir, la represión empieza con un gobierno progresista, hay una serie de detenidos, de procesados, y yo no veo que haya en las redes sociales, en las organizaciones, ninguna lucha porque esos trabajadores salgan a la calle, salgan en libertad y no sean procesados. No lo veo y eso efectivamente genera desmoralización. Porque ¿cómo vas a participar? ¿En qué vas a participar en esta situación? Si tenemos todo el día permanentemente la espada de Damocles encima. Porque la manera de salir de esta situación es la participación. Es ir a las reuniones, no solamente a reuniones de estas que se han puesto de moda ahora, que son digitales, que son en línea, etcétera. No, hay que ir físicamente a las reuniones. Hay que participar en los actos públicos, en los actos políticos que se convoquen, de una manera directa, no a través de las redes sociales, o no solamente a través de las redes sociales. Ya que hay elecciones ahí en Extremadura, yo voy a recomendar un libro de Manuel Cañada que se titula Otra Extremadura, materiales para una historia alternativa de Extremadura. Este es un libro de 2020 que creo que es muy interesante para conocer la evolución histórica, porque todas estas situaciones actuales se tienen que analizar históricamente. Por eso Marx hablaba de materialismo histórico. Si no lo analizas históricamente, pues te pierdes. Yo creo que este es un libro bastante bueno que refleja muy bien cuál ha sido la evolución en Extremadura. Y bueno, yo suelo participar en una web que se llama mpr21.info. Es que ricasco, Juanma. Marta, contigo cerramos este debate a fondo. Rosario ha lanzado una pregunta, ¿no? Y la ha contestado refiriéndose a Bolivia. ¿Existe Partido Comunista? Ella ha dicho que en Bolivia no. Bueno, Rosario, en España tampoco. En España ya a día de hoy, 2025, el Partido Comunista pasó a la historia. Izquierda Unida también. De los sindicatos que se autodefinen como sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT, ¿qué decir? No tenemos organización. Y ya lo ha dicho Juanma y estoy muy de acuerdo con él. Hace falta organización y hace falta organización, hace falta un partido y hace falta compaginar lo institucional y hace falta compaginar la estructura para organizarnos. Habla Juanma de la huelga en Cádiz, también completamente de acuerdo con él. Y lo primero que se me ha venido a la mente, Juanma, cuando te he oído, es el suceso de Casas Viejas en la Segunda República. Diferente, pero con muchas similitudes. Tenemos un material humano y social completamente decadente. Todo lo que nosotros podamos decir choca con la triste realidad que tenemos. La izquierda ha renunciado hace tiempo a lo que siempre se llamó y siempre era el objetivo de la izquierda. Y a mí me gusta mucho esa expresión y la he dicho muchas veces, a las cosas del comer. En la expresión las cosas del comer está concentrado todo. Hay que participar, Juanma, pero en esta sociedad tan falsa de una democracia malentendida, en esta sociedad donde
se ha convertido que toda opinión vale, pero ya no solamente es que toda opinión vale, es que hemos dado un paso más, es que los que saben se tienen que callar, porque lo que prima es la opinión del idiota. Entonces tenemos una izquierda que ha renunciado a algo que la izquierda de toda la vida había sido su primera reivindicación, una educación, salir del analfabetismo, educarse de manera rigurosa, tener una formación intelectual. No cabe desde la tradición marxista ni de la tradición de la izquierda, esa que ya se ha abandonado, no cabe activismo, ni cabe participación, ni online ni presencial, si no hay una preparación intelectual. Y aquí lo que hay es mucho desconocimiento a día de hoy de lo que significa ser de izquierdas, de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos como individuos para nosotros mismos, para con nosotros mismos, el decir que soy de izquierdas. Y tenemos este problema. Y me gusta mucho que Rosario haya hablado de Gramsci y de Walter Benjamin. Y yo añadiría también a Pasolini. Y lo que tenemos ahora, con lo que tenemos que capear, es con una sociedad moderna del hombre moderno. Y como muy bien dijo Gramsci y le mejoró su discípulo Pasolini, estamos inmersos en la sociedad del consumismo. Y a partir de ahí, el capitalismo está completamente tranquilo. Los neoliberales están tranquilos. El fascismo, no tengo problema, Juanma, el fascismo está tranquilo, porque los índices de mansedumbre son enormes. Como recomendación, bueno, lo de siempre, mi página web donde pongo mis investigaciones, www.eltrienioliberal.es, y yo creo que para el programa de hoy estaría muy bien la película Cabaret de 1972. En Cabaret vemos el auge del fascismo, traído directamente por este desencanto del cual hemos hablado, y vemos también la ceguera intelectual que ignora el peligro que viene, y lo que se nos viene encima es de padre y muy señor mío. Muchas gracias, Marta. En esta última cuestión, la más compleja, como bien comentaba la buena de Rosario, hemos abordado la implementación práctica, cómo construir alianzas sin perder la identidad revolucionaria, reconociendo que esta lucha defensiva es un paso necesario, no un fin en sí mismo, donde hay tensiones entre tendencias más principistas y otras más pragmáticas. Gracias a los compañeros Juanma Olavieta, hoy desde Bruselas, Marta Ruiz desde la capital del Estado Borbón, Rosario Aquín desde La Paz, desde Bolivia. Gracias a los compañeros de Caos en la Red
y principalmente a vosotros, amigos, compañeros, camaradas. El abstencionismo de la izquierda es un síntoma de la bancarrota política de la socialdemocracia. Desde el marxismo-leninismo se comprende su origen, pero se critica su pasividad. La estrategia correcta es superar el dilema del que hablaba Rosario, votar / abstenerse y avanzar hacia la construcción de un instrumento político de la clase obrera que combata en todos los frentes, con el objetivo final de sustituir la democracia burguesa por una verdadera democracia proletaria, el poder popular. Ahora bien, probablemente el ascenso del fascismo lo cambia todo. El abstencionismo deja de ser una postura de protesta legítima y se transforma en un factor objetivo de desunión y derrota. La tarea marxista-leninista no es elegir entre el voto impotente y la abstención pura, sino liderar la lucha más amplia posible para defender las posiciones de la clase obrera, combinando todas las formas de lucha: el voto útil contra el fascismo, la movilización en las calles, la autodefensa y la construcción incansable del partido que acabará no solo con el fascismo, sino con el sistema capitalista que lo engendra.